Besora, siglo VIII. Una mujer camina por las calles polvorientas de la ciudad sosteniendo dos objetos. En una mano lleva una antorcha encendida. En la otra, un cubo lleno de agua. La gente se aparta a su paso. Algunos la conocen. Es Rabia, la antigua esclava. Nació pobre. Fue vendida de niña. Pasó años en casa de un amo que la usaba para trabajar. Se cuenta que una noche el amo se despertó y la vio rezando, y sobre ella, suspendida en el aire, una luz que no procedía de ninguna lámpara. A la mañana siguiente la liberó. Desde entonces vive sola, sin marido, sin hijos, sin propiedades, dedicada a algo que los demás no acaban de entender. Al fin, alguien se atreve a preguntarle qué hace con el fuego y el agua. Rabia responde que quiere quemar el paraíso y apagar el infierno, que quiere que la gente deje de amar a Dios por miedo al castigo o por deseo de recompensa, que quiere que lo amen solo porque existe, que mientras haya cielo que ganar o infierno que evitar, nadie estará amando a Dios, estará negociando con él. Estamos en el siglo VIII. Una mujer, sola, pobre, en una ciudad del sur de Irak. Un pueblo que no estaba preparado para escucharla. También dice, en voz alta, lo que la mayoría de los teólogos de su tiempo no se atreven ni a pensar. Esta escena, real o legendaria, a estas alturas no importa, es uno de los momentos fundacionales de una tradición que Occidente ha malinterpretado durante siglos. La tradición mística del Islam, lo que nosotros conocemos como sufismo. No es una secta, no es una rama heterodoxa, tampoco un Islam descafeinado para consumo occidental. Es la dimensión interior de una religión que, como todas las grandes religiones, tiene dos capas. La del gesto exterior y la del gesto que busca por dentro. Hoy os quiero contar cómo nació esa dimensión interior, por qué fue tan incómoda para la ortodoxia que la vio crecer, y por qué sus poetas siguen siendo, 14 siglos después, algunos de los más leídos del mundo. Es la segunda pieza de la serie sobre las tradiciones místicas. La primera nos llevó al cristianismo medieval. Esta nos lleva a Besora, a Bagdad, a Konya, al corazón que arde. Yo, como siempre, soy Alex Don Bosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. El Islam nace en el 610 después de Cristo, cuando un comerciante de la Meca, llamado Muhammad, empieza a tener, según su propio testimonio, revelaciones directas del arcángel Gabriel. Durante 22 años recibirá los versículos que acabarán conformando el Corán, un texto que, para los creyentes, no es obra humana, sino palabra de Dios, transmitida a través de su mensajero. Lo que ocurre en el siglo siguiente a esta revelación es una de las expansiones más impresionantes de nuestra historia como especie. En 100 años, la religión de unos pocos beduinos de la península arábiga controla un territorio que va desde Al-Ándalus hasta los confines de la India. Damasco, Bagdad, El Cairo, Córdoba. Ciudades que serán, durante siglos, los centros espirituales más avanzados del mundo. Mientras Europa duerme, en lo que mal llamamos la Edad Oscura, el mundo islámico traduce a Aristóteles, desarrolla el álgebra, inventa el hospital moderno, construye bibliotecas con cientos de miles de volúmenes. Pero con el imperio llega también un problema. ¿Cómo organizar la práctica religiosa de millones de personas que antes vivían en tribus y pueblos dispersos? Pues para ello, el Islam inicial desarrolla una estructura muy definida.
5 oraciones diarias con tiempos exactos, un mes de ayuno, una peregrinación, un sistema legal, la Sharia, que regula desde los contratos comerciales hasta las herencias. Todo codificado, todo preciso, todo bien definido. Y aquí, como vimos la semana pasada que ocurrió en el cristianismo, aparece la misma tensión. Algunos creyentes cumplen con los preceptos y se sienten en paz. Pero otros cumplen con los preceptos y se preguntan, ¿esto es todo? ¿Dios es solo esto? Cuando rezo 5 veces al día, ¿qué está ocurriendo realmente dentro de mí? ¿Y qué pasa si lo hago mecánicamente, sin que nada se mueva por dentro? Esa pregunta, la que se cuestiona el impacto interior del gesto, es la semilla del sufismo. Y aparece muy temprano, apenas un siglo después de Muhammad, en gente que no quería fundar nada nuevo. Querían simplemente tomarse en serio lo que su religión ya decía. Porque el Corán mismo contenía el material. Hay una aleya, la 16 de la Sura 50, que dice que Dios está más cerca del hombre que su propia vena yugular. Los primeros sufís la leyeron y se preguntaron cómo podía ser que algo tan cercano resultara al mismo tiempo tan lejano. ¿Cómo podía ser que la distancia más grande del mundo fuera la que uno tiene consigo mismo? Esa pregunta, planteada con seriedad, como ya habéis visto, cambia muchas cosas. La palabra sufí probablemente viene de suf, lana en árabe. Los primeros místicos del Islam vestían túnicas de lana como signo de renuncia al lujo, en un mundo donde los califas construían palacios y las élites urbanas vivían entre sedas. Era una declaración silenciosa. No me interesa lo que a vosotros os interesa. Los primeros sufís son ascetas. Hassan al-Basri, nacido en Medina en el 642 y muerto en Basora en el 728, es una de las figuras fundacionales. Predicaba el temor de Dios, el examen constante de la propia consciencia, la brevedad de la vida. Era un hombre serio, severo, formado en el Corán y los dichos del profeta. Podría haber sido simplemente un gran jurista musulmán, pero algo en su forma de hablar sobre Dios apuntaba a otro lugar. No se limitaba a cumplir, quería saber, y transmitió esa inquietud a una generación entera de discípulos. La Basora del siglo VIII, donde Hassan enseñaba, es uno de los grandes centros intelectuales del Islam temprano. Una ciudad portuaria del delta del Tigris y el Éufrates llena de mercaderes, teólogos, poetas y filólogos. Es en esa ciudad y en ese ambiente donde Rabia, la mujer que os he presentado en la introducción, lleva estas cuestiones hasta su extremo lógico. Porque Rabia no añade austeridad al ascetismo, añade amor. Hasta ella, la espiritualidad musulmana se articulaba sobre 2 pilares: el temor de Dios y la esperanza de recompensa. Se hacía bien para ganar el paraíso, se evitaba el mal para huir del infierno. Era, en cierto modo, un sistema de contabilidad espiritual. Rabia lo hizo saltar por los aires, con una pregunta muy simple. ¿Y si Dios no merece ser amado por sus premios, sino por lo que es? En uno de los poemas que se le atribuyen, la atribución exacta es dudosa, como casi todo en el sufismo primitivo, dice que ama a Dios con 2 amores. El primero es egoísta, el amor que nace del deseo de recompensa. El segundo es puro, el amor que no quiere nada, que simplemente ama porque amar es la única respuesta posible a la existencia de lo amado. Si habéis escuchado el pod anterior sobre el misticismo cristiano, esto resultará familiar. Juliana de Norwich, 600 años después, en una celda al este de Inglaterra, dirá algo muy parecido: que Dios no está enfadado, que nunca lo ha estado, que el amor es anterior y posterior a cualquier contabilidad moral. Ninguna de las 2 mujeres podía conocer a la otra, es imposible. Y sin embargo, las 2 decían lo mismo. ¡Qué cosa tan extraordinaria! A partir de Rabia, el sufismo deja de ser solo ascetismo y empieza a ser mahaba, amor. Amor como camino, como método, como forma de conocimiento. Y cuando el amor entra en una tradición religiosa, pasan cosas imprevisibles. Porque el amor no se puede administrar. Durante los siglos siguientes, el sufismo se extiende por todo el mundo islámico y empieza a producir algo que al principio no tenía: pensamiento sistemático. Porque el sufismo temprano era experiencial.
Se transmitía de maestro a discípulo, en pequeños círculos, sin manuales, sin academias. Uno iba a sentarse a los pies de un maestro. Uno escuchaba. Uno practicaba. Uno aprendía a callarse. Pero a medida que el Islam maduraba como civilización y desarrollaba una ortodoxia cada vez más sofisticada, los sufíes empezaron a necesitar herramientas intelectuales para defender lo que hacían, para explicar a los juristas que esto no era herejía, sino que era el corazón mismo de la religión. El hombre que más lejos llevó esta empresa se llamaba Abu Hamid al-Ghazali. Nació en Persia, en el 1058, en Tus, cerca del actual Mashhad. Tuvo la carrera académica más brillante de su generación. Llegó a ser, muy joven, catedrático de la Madraza Nazamiyya de Bagdad, la institución más prestigiosa del mundo islámico. Enseñaba derecho, teología, filosofía. Los califas lo consultaban. Los estudiantes viajaban desde todas las partes del mundo para poder escucharlo. A los 37 años, en la cúspide del éxito, tuvo un colapso. Dejó de poder hablar en clase. La lengua se le trababa. Los médicos no encontraban ninguna causa física. Lo que le ocurría, escribiría después, era espiritual. Había dedicado su vida a hablar de Dios, sin haberlo buscado nunca de verdad. Había estudiado todos los libros sobre el camino, sin haber dado un solo paso en él, y ya no podía seguir. Abandonó su cátedra, dio sus bienes, se marchó a errar por Oriente Medio durante más de 10 años. Damasco, Jerusalén, la Meca, el desierto. Vivió como derviche. Cuando por fin volvió a escribir, lo hizo para explicar cómo reconciliar la ortodoxia islámica con el camino interior. Su obra monumental, que traducido del árabe se titularía algo así como La reactivación de las ciencias de la religión, es uno de los textos más influyentes de toda la historia del Islam. Y sostiene, con la autoridad del mejor jurista de su tiempo, que el sufismo no es solo compatible con la ortodoxia, sino que es su verdadero cumplimiento. Al-Ghazali hizo por el sufismo lo que Tomás de Aquino haría siglo y medio después por la mística cristiana: darle una armadura intelectual que la institución no pudiera rechazar sin contradecirse a sí misma. Después de él, el sufismo ya era parte del Islam mayoritario. No era una excentricidad, sino una de sus dimensiones legítimas. Un siglo después, un andalusí nacido en Murcia, en el 1165, llevaría la reflexión sufí a su punto más audaz. Se llamaba Muhyi al-Din Arabi, pero lo llamaron al-Shah al-Akbar, el Maestro Supremo. Escribió, entre muchas otras cosas, las conocidas como las Revelaciones de la Meca, una obra de proporciones colosales que es, al mismo tiempo, autobiografía espiritual, tratado metafísico y el diario de un visionario. Su aportación central se traduce como la unidad del ser, la idea de que solo hay un ser, el de Dios, y de que todo lo que existe es una manifestación de ese ser, que lo múltiple es ilusorio, que el velo de la multiplicidad oculta una unidad fundamental que los místicos pueden ver directamente. Si os parece que esto suena a las intuiciones indias que exploramos en los sabios del Ganges, es porque decían lo mismo. Arabi nunca leyó los Upanishads, no estaban traducidos, pero llegó a formulaciones sorprendentemente paralelas al Tat Vam Asi, a la identidad del Atman individual con el Brahman universal. Con Arabi madura también el concepto central que atraviesa todo el sufismo: fana, aniquilación, la desaparición del yo en Dios, no destrucción, porque el místico no muere, sino disolución. Es como la gota que cae en el océano. No deja de existir, se convierte en el océano. Cuando Meister Eckhart, 100 años después, en su monasterio dominico de Alemania, diga que el ojo con el que yo veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí, estará formulando exactamente eso en categorías cristianas. El sufí, el vedantino y el dominico alemán, sin saber nada los unos de los otros, señalando el mismo territorio con lenguas distintas.
Estamos ahora a mediados del siglo XIII, en Konya, en lo que hoy es Turquía. La ciudad, antigua Iconio, es la capital del sultanato selyúcida de Rum. Es un lugar cosmopolita, donde conviven musulmanes, cristianos ortodoxos, armenios, judíos. Una ciudad de caravanas y madrazas. El mundo islámico está en uno de sus momentos más brillantes y a la vez más vulnerables. Los mongoles de Gengis Khan acaban de arrasar Bukhara, Samarcanda y Bagdad. El califato abasí ha caído. Nada es estable. En esta ciudad vive un jurista muy respetado. Se llama Jalal al-Din Muhammad Rumi, aunque todo el mundo lo conoce simplemente como Maulana, nuestro maestro. Ha heredado la cátedra de su padre, un teólogo que huyó de Persia ante el avance mongol. Rumi tiene 37 años, una familia, cientos de discípulos, una reputación muy consolidada. Es un hombre serio, un profesor brillante, un jurista impecable. Nada en él anticipa lo que está a punto de ocurrirle. Un día, en el 1244, mientras enseña en el patio de una madraza, un derviche, los ascetas sufís, se detiene ante él. Es un hombre desaliñado, de unos 60 años, con los ojos ardiendo. Se llama Shams, de Tabriz. Viene del norte de Persia. Ha pasado décadas viajando sin raíces, buscando un interlocutor digno a sus preguntas. Pregunta algo a Rumi. La tradición discute qué pregunta exactamente, pero lo importante no es la pregunta, porque no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es lo que se abre entre los dos hombres al cruzarse las miradas. Los testigos dicen que Rumi se desmayó, y que cuando despertó era otro hombre. Lo que ocurre en los años siguientes desconcierta a toda Konya. Rumi, el jurista respetable, abandona sus clases. Se encierra con Shams durante meses en una habitación de la que salen solo para rezar. Deja de escribir tratados de jurisprudencia. Empieza a bailar en círculos, a recitar poesía improvisada, a hablar de un amor que sus discípulos no acaban de entender. Sus hijos se sienten desplazados. Sus alumnos más antiguos, celosos. Conviven demasiado tiempo con un extraño que ha llegado de ninguna parte y se ha llevado a su maestro a un territorio donde ya no pueden seguirlo. La presión se hizo insostenible. Una noche de 1247, Shams desaparece. Las versiones se multiplican. Unos dicen que se marchó, voluntariamente, harto de las hostilidades. Otros, y esta es la versión que ha quedado, que uno de los hijos de Rumi, con un grupo de seguidores, lo asesinó y arrojó su cuerpo a un pozo. Nunca se encontró el cadáver. La verdad histórica probablemente quedará siempre en la sombra. Pero lo que vino después es lo que convierte a esta historia en una de las más extraordinarias de la literatura mundial. Rumi buscó a Shams durante meses. Viajó a Damasco, pensando que se había refugiado allí. Preguntó en los caravansares, en las teques, en los mercados, pero no lo encontró. Y poco a poco entendió algo: que Shams no estaba fuera. Que lo que había buscado en aquel derviche errante ya lo había interiorizado. Que el amigo perdido se había convertido en su propio interior transformado. Y empezó a hablar. Durante los años siguientes, Rumi dicta, recita y canta poesía a un ritmo que no tiene precedentes. Sus discípulos corren detrás de él, con cálamo y papel, anotando lo que sale por su boca. De ahí surgen los pareados espirituales, la obra más extensa. 25.000 versos, 6 libros, un torrente. El título, El diván de Shams de Tabriz. Una colección de decenas de miles de versos líricos firmados no con su propio nombre, sino con el de su amigo muerto, como si quien escribiera no fuera él, sino aquella presencia que se había hecho carne en él. Es, probablemente, el más extraordinario monumento literario construido sobre una ausencia. Un duelo transformado en teología. Una amistad humana que se convierte, al desaparecer, en el tejido mismo de una obra que 7 siglos después sigue leyéndose en todas las lenguas del mundo. De este material nace también un gesto, que es posible que hayáis visto en fotografías, y si no, buscadlas: los derviches girovagos. La orden Mevleví
fundada por el hijo de Rumi, Sultán Walad, institucionalizó una práctica que el propio Rumi había iniciado. Hombres con túnicas blancas y sombreros altos de fieltro girando sobre sí mismos, con una mano abierta hacia el cielo y otra abierta hacia la tierra, durante 1 hora o más, sin detenerse. No es espectáculo, es oración, es fana hecha cuerpo. El derviche gira hasta que su yo se disuelve en el giro mismo, hasta que ya no hay nadie girando, solo giro. El canal abierto entre el cielo y la tierra. Es difícil pensar en una mística más física, más corporal, más encarnada. Los monjes cristianos del desierto buscaban la quietud absoluta. Los derviches de Rumi buscaban el movimiento como forma de quietud. Una ruta al mismo lugar por caminos opuestos. No todos los sufís tuvieron la fortuna de Rumi o de Al-Ghazali. Y ninguna historia sirve mejor para entenderlo que la de Mansur al-Hallaj. Al-Hallaj nació en el 858, en el sur de Persia, y vivió una buena parte de su vida en Bagdad, la capital del califato abasí, entonces la ciudad más cosmopolita del mundo. Fue discípulo de los grandes maestros sufíes de su tiempo. Viajó hasta la India. Predicó con una intensidad que atraía multitudes. Era, incluso entre sufíes, un extremista. Iba por las calles, llorando de amor por Dios. Entraba en estado de éxtasis en público. Desafiaba a las autoridades religiosas con una libertad que algunos consideraban santidad, y otros locura, o algo peor. En uno de estos estados, en la gran mezquita de Bagdad, pronunció las 3 palabras que lo matarían. Ana al-Haq. Yo soy la verdad. Al-Haq es uno de los 99 nombres de Dios en la tradición islámica. Decir yo soy Al-Haq es una lectura literal de decir yo soy Dios. Los sufíes que lo conocían entendieron que no estaba afirmando una identidad humana con la divinidad, sino describiendo un estado de fana en el que yo individual se había disuelto y ya solo hablaba Dios a través de una boca humana. Era la doctrina clásica del sufismo llevada hasta la verbalización más radical. Pero la ortodoxia jurídica de Bagdad no lo vio así. Lo vio como una blasfemia pura. Al-Hallaj fue juzgado, torturado durante años y finalmente ejecutado en Bagdad el 26 de marzo del 922. Lo flagelaron, le amputaron las manos y los pies, lo crucificaron en un poste y finalmente lo decapitaron. Su cuerpo fue quemado y las cenizas arrojadas al Tigris. La leyenda cuenta que, durante la ejecución, no dejó de murmurar oraciones y que sus últimas palabras fueron un agradecimiento a Dios por el privilegio de morir por amor a Él. Si habéis escuchado el pod anterior, el paralelismo con Margarita Poret es inevitable. Una beguina francesa quemada en París en el 1310 por escribir que el alma puede aniquilarse en Dios, hasta no necesitar ya a la Iglesia como intermediaria. Un sufí persa, crucificado en Bagdad en el 922, por decir que la aniquilación del yo ya solo hablaba Dios. 4 siglos y 5.000 kilómetros de distancia. La misma doctrina, el mismo final. Porque la experiencia directa de lo divino hace prescindible al intermediario. Los sufíes lo aprendieron pronto. Hay cosas que se pueden vivir y callar. Y hay cosas que, si las dices en voz alta, en la plaza equivocada, te cuestan la vida. Hay una paradoja que merece ser nombrada antes de cerrar. En el occidente contemporáneo, Rumi es el poeta más vendido en Estados Unidos. Sus versos, descontextualizados y a menudo mal traducidos, aparecen en tazas de café, en calendarios de pared, en perfiles de Instagram. Una industria entera produce frases atribuidas a Rumi que Rumi nunca escribió, despojadas de toda referencia al Islam, reconvertidas en una suerte de espiritualidad genérica apta para el consumo de masas. El sufí es, en esta versión,
un poeta de amor universal, al que se le ha quitado cuidadosamente el Corán. Al mismo tiempo, en buena parte del mundo musulmán contemporáneo, el sufismo está en retroceso o en peligro. En Turquía, Atatürk prohibió las órdenes sufíes en el 1925, cerró las teques y convirtió algunas en museos. Solo recientemente se han ido reactivando, pero con limitaciones. En Arabia Saudí, la interpretación wahhabí del Islam considera las prácticas sufíes como prohibidas, cuando no como idolatría. En Pakistán, Egipto, Mali, grupos yihadistas han atacado repetidamente santuarios sufíes, matando a decenas o cientos de peregrinos en ataques suicidas. El sufismo es visto por esos sectores como blando, contaminado, insuficientemente puro. Ninguna de las dos versiones le hace justicia. Ni el de Rumi de Starbucks, ajeno al Islam que lo generó, ni el estereotipo yihadista que ve en la mística una degeneración. El sufismo es, y ha sido siempre, una dimensión del Islam. Ha nutrido sus mejores poetas, sus mejores filósofos, sus mejores arquitectos espirituales. Y ha sido también la vía por la que el Islam llegó a muchas de las regiones que hoy son musulmanas, como la India, Indonesia, el África subsahariana, que no fueron convertidas por ejércitos árabes, sino por derviches, que cantaban, enseñaban y fundaban fraternidades que se iban mezclando con las culturas locales. Entender el Islam sin el sufismo es como entender el cristianismo sin San Francisco de Asís ni Juan de la Cruz. Técnicamente es posible, sí, pero lo que se entiende así es un esqueleto sin corazón. Dejadme cerrar con lo que me parece que es el dato central de esta historia. En el siglo VIII, en Basora, una mujer descubre que el amor sin recompensa es una forma de conocimiento. En el siglo XIII, en Konya, un jurista pierde a un amigo y convierte esa pérdida en 25.000 versos de poesía divina. En el siglo XII, un andalusí nacido en Murcia escribe que solo hay un ser y que todo lo que existe es una manifestación de ese ser. En el siglo X, un persa es crucificado en Bagdad por decir «yo soy la verdad». Todos hablan el mismo árabe, rezan en la misma dirección hacia la Meca, recitan el mismo Corán. Y todos, al tomarse en serio lo que recitan, llegan a un lugar donde el yo individual se disuelve en algo más grande. Lo llaman fana, aniquilación. Pero fijaos, no lo llaman así porque sea destrucción. Lo llaman así porque desde dentro se siente como morir. Y porque lo que queda después, cuando el yo se ha disuelto, no es la nada. Es lo que siempre estuvo ahí, detrás del yo, sin que el yo lo supiera. En la India lo llamaron Brahman. En la China taoísta lo llamarán el Tao. En el cristianismo medieval lo llamarán el fondo del alma, la chispa increada, la nube del no ser. El sufí lo llama Dios, con mayúscula, y se postra ante él. Pero lo que señala con la palabra es muy parecido en su función a lo que los demás señalan con palabras distintas. De nuevo, no os pido que creáis en nada, ni siquiera que aceptéis que todos están hablando exactamente de lo mismo. Cada tradición tiene su textura, su especificidad, su sustrato histórico, pero la convergencia de todas ellas es un hecho. Y cuando un hecho se repite de forma independiente en culturas que no se comunicaban, deja de ser casualidad. La próxima pieza nos llevará todavía más lejos, y más adentro, a un bosque, al norte de la India, 5 siglos antes de Muhammad, donde un príncipe dejó su palacio para hacer una pregunta parecida a la que hacía Rabia, pero que encontró una respuesta muy distinta. Porque él no habló de amor, habló de vacío. Y porque, según su intuición, lo que hay al final del camino no es un Dios que ama sin condiciones. Es algo un poco más desconcertante. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme a todos.